Efectivamente, ¿no? El Aquarius era bastante bueno, quedaba en los saltos. Pero quedaba bueno, a ver, ¿cuál de vosotros cuatro alguna vez ha adornado un poquito, no sé si en vuestros comienzos profesionales o incluso ahora habéis adornado un poquito el currículum, pues en vez de inglés medio tenemos un inglés alto o incluso unos estudios de los que ni siquiera se habían matriculado? ¿Alguno de vosotros? Inglés fluido. Inglés fluido. Fluido, que se dice. ¿Y está un poco a trompicones o qué? No, yo lo que sí sé es que hay mucha gente que engorda el currículum y ahora también hay muchísima gente que adelgaza su currículum. ¿Por qué? Porque opta a puestos de trabajo que están por debajo del nivel académico que tienen y tienen miedo a que presentar un currículum con una serie de títulos que no se corresponden con lo que les piden para el puesto de trabajo al que optan, como hablo, qué barbaridad, pues quitan títulos del medio. Engordar un currículo es más viejo que el miarachorro y con perdón. Se hizo toda la vida, todo el mundo presumió más de lo que... Oh, yo hice 3 carreras. Bueno, en realidad estuve matriculado en una, hice primero el primer trimestre, pero estudié, no mientes, pero estudié Derecho. Claro, una cosa es... ¿Cuánto hiciste? No, un trimestre... Estudié Derecho y otra ser licenciado en Derecho. Y hay quien más, quien menos, es verdad. Ha adornado el currículum, eso que decía David del inglés alto, y al final pues no entiendes ni papa, pero hay mucha gente que lo ha hecho. El problema es que hay otros que lo que han hecho es inventarse totalmente el currículum, y el problema quizás es cuando se trata de un cargo público. Ejemplos, Elena Valenciano, que tenía en su currículum que era licenciada en Derecho y no es así, o un secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, que decía que era licenciado en Medicina. Bueno, pues solamente a los políticos que tienen un apellido gentilicio, Burgos, Valenciano, porque seguimos con Toledo. La novedad es que la nueva ley reguladora del ejercicio de alto cargo público en la administración va a regular esto, y por tanto, si son pillados estos cargos públicos, pues no van a poder volver a ser nombrados para ocupar ningún puesto similar por un periodo entre 5 o 10 años. Vea. Pues recientemente hay una sentencia en la cual le meten a una persona 6 meses de prisión, aparte del despido, por el falseamiento de su información en un currículum. En España, en principio, consecuencias pues puede tener de tipo laboral, porque puede incidir en una falta de buena fe contractual, y puede tener también consecuencias también penales, porque igual que en el Reino Unido se hace una falsificación de la información en un documento. Hombre, si quieres ir más allá, imagínate que, por ejemplo, pues se contrata a una persona para un puesto determinado que no sabe desempeñar y incurre en la empresa en un daño bastante grave y culpable. Por lo tanto, se podría también incluso pedir algún tipo de indemnización civil a efectos de resarcir a la empresa sobre ese daño. Ese tipo de consecuencias no suelen darse por la sencilla razón de que las empresas, como asumen directamente ellos esta selección, pues, en la mayoría de los casos lo que hacen es que a lo mejor el periodo de prueba no lo superan, y entonces ya no tienen que hacer ningún tipo de despido, porque mismamente se desvirtúa la persona a la hora de hacer el trabajo que se le encomienda. ¿Habría que ser exigente en este asunto? ¿Habría que perseguirlo? ¿O dependiendo de qué casos? Porque no es lo mismo desempeñar una labor que otra. Muy interesante lo que ha dicho el chico yo, si me permitís, hay dos motivos básicos. Uno, primero, a mí me parece un delito. Me parece el mismo delito que copiar en un examen. Por ejemplo, aprobar algo... Pero bueno, pero es que hay un tema que a mí ahora, personalmente, se ha puesto de moda y no lo puedo entender. Tú puedes presentarte, tú y yo podemos presentarnos mañana a una oposición de MIR sin justificar que tenemos el título de medicina. Eso sí, aprobamos y entonces nos piden el título. No, hombre, toda la vida te exigieron el título para optar a la oposición en la que te corresponde. Tú presentas un currículum en el que pones un montón de cosas. Por favor, al lado, en sobre adjunto, los resguardos de los títulos que usted atestigua. Los resguardos de no sé qué, de lo que dice. Y no hay ningún problema. Pero si tú pides la justificación de lo que tú dices que eres, una vez hecha la oposición o el examen de evaluación para acceder a un puesto de trabajo, estás haciendo el ridículo de la manera más idiota. Porque se puede dar el caso paradójico de eso, de que un licenciado en Filosofía y Letras apruebe el MIR. Y entonces, ¿qué le dices a los que han hecho el MIR de verdad? A ver,
tú estás hablando de algo, de presentarse unas oposiciones. Pero es que aquí estamos hablando de, la mayoría de las veces es a dedo, de cosas a dedo, que todavía es más injustificable. Se ha quitado, ya no tienes que presentar el título antes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo mañana me presento a notario, apruebo las oposiciones y luego voy al título de Derecho. Ay, es que no, yo hice económicas. Y dices, coño, pero usted, ¿y cómo apruebo la oposición? Porque soy muy listo. Y los dejo ustedes en ridículo. Totalmente de acuerdo, pero yo quería decir una cosa que me pareció muy interesante, que dijo el chico, que dijo que en el caso de que una persona se presentara para un eso y no tuviera las estos, que podría hacer daño para la empresa por la falta de preparación. Bueno, entonces el problema está en que los cargos públicos, esto no se tiene nunca en cuenta, el daño por la falta de preparación. Yo creo que todos los que hemos estado aquí en algún momento, cuando hemos ido a presentar o para un título o para un trabajo, lo que sea, hemos tenido que llevar nuestro título compulsado. Ha ido que ir a compulsarlo. Entonces, la fotocopia compulsada. Sí, pero incluso y compulsarlo. Entonces, ¿por qué estas personas que se van a presentar para un cargo, que se han nombrado a dedo y demás? A ver, cuando hablamos de cargos tan serios como puede ser un ministro, un director general, donde los sueldos son muy sustanciosos y donde la responsabilidad es muy grande, porque esas personas van a tomar decisiones que van a afectar a muchos ciudadanos, tienen que ser personas con mérito, con capacidad y con experiencia. Y tienen que ser unas personas que estén, que sirvan para eso. Lo que no se puede es que yo ponga ahí 4 o 5 títulos, porque, claro, lo que ha pasado aquí es que ha sido la mayoría de las veces a dedo para colocar a aquellas personas a las que se les debían favores, normalmente de partido, y se les colocaba en cualquier sitio, y además valen para todo, porque hoy están aquí, hoy están en sanidad y mañana están en agricultura. Pero a ver, ¿qué dicen? Es que yo creo que estás equivocado. Muy rápido, David, que me tengo que ir a la calle. No, es que absolutamente todos los cargos públicos son por designación, y a mí me da igual, yo soy el ministro de quiero nombrar a este señor, director general, y no me da igual a los cargos que tiene, le nombro exactamente igual, no se requiere un mínimo de... Sí. Pero no mienta, o sea, no me presente pero entonces es un como licenciado de no sé qué, no. Pero este señor tiene estudios básicos, es ministro, pero es un ministro con estudios básicos. No me engañe. Exactamente. Nos vamos a la calle a ver qué piensan ustedes. No, siempre me he ceñido realmente a los cursos que tengo, a la preparación que tengo y a la experiencia laboral que tengo. Nunca lo he adornado, ni mentido, ni nada. Creo que todo el mundo lo hace, sobre todo en los idiomas, porque este nivel medio que tenemos de inglés... Yo creo que no es real. Una persona va a buscar un trabajo en una empresa, lo mejor es ofrecerse tal cual es, sin engañar y sin generar falsas expectativas que luego no se van a ver cumplidas, claro. En cursos de libre configuración que tenemos en la universidad, pues si los pones como cursos extra, pues bueno, para que se vea un poquitín lo que te hace especial del resto de personas que optan a tu misma plaza. Claro, a ver, tú tratas un poco de lucirte, lo que pasa que hay gente que ya con el nivel de inglés se pasa, porque lo del nivel medio... Adornar sí, pero hasta cierto punto. Yo abultar el currículum no lo he hecho, pero sé amigos que se plantean hacerlo para conseguir algún trabajo en verano, como camareros, poner esa experiencia. Y lo que sí me he planteado por mis últimas entrevistas que he hecho y que me han dicho que estaba sobrecualificada para los puestos que hacía la entrevista, es reducir cosas, quitar cosas del currículum, sobre todo de formación. La gente se está quitando experiencia, porque para optar a puestos de trabajo, pues muchas veces no se necesita ni tener tanta titulación ni tanta experiencia, que eso la verdad es que es lo triste también. Eso es lo triste, y es verdad, hay gente que al final tiene un doble currículum. Cuando se presenta a una convocatoria de una empresa para lo que ha estudiado o se ha preparado y después para otra alternativa por encontrar trabajo, pues un currículum desinflado o totalmente diferente a lo que ha estudiado, ¿no? Cierro con Emilia y Óscar, muy breve, tengo un minuto para los dos. Pienso que el ciudadano se arriesga a modificar su currículum porque a lo mejor realmente quiere trabajar, conoce la empresa a la que dirige su currículum y dice, bueno, pues para este puesto no necesito tantas cosas a la hora de la verdad, o es determinante la entrevista. Y a lo mejor el político, el que cuenta con un abanico distinto de protección, ya se arriesga, es un punto de vista, ya se arriesga a mentir en el currículum porque sabe que si algo pasa va a estar protegido. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con el boom de corrupción que hay, ya no quedan protegidos, parece ser. Óscar, muy breve. Sí, yo soy preconstitucional, entonces siempre que tuve que presentarme, me tuve que presentar con los títulos originales, no fotocopias como los originales, presentarlos allí y después me los devolvía. Y a mí me da lo mismo que un ministro sea un ama de casa, porque puede ser muy buena, pero que diga que es ama de casa. Que una licenciada en económicas, pues resulta que supera, su mente supera una ama de casa a una licenciada en económicas porque sabe mejor distribuir las cosas. Bueno, pues ya está, pero no tiene por qué mentir. No debe mentir. Exacto, es decir, soy ama de casa y ya está. David, Carmeta,
Óscar y Emilia, muchísimas gracias a los cuatro. Nos vemos otra tarde. Hasta luego. Y hay que ver,